Desde Guatemala, Edmundo González Urrutia afirmó que Maduro se encuentra débil y aislado. Así lo aseguró en una reunión con la diáspora venezolana en ese país. Nosotros, y lo anuncié así al país, teníamos toda la intención de asumir el poder el 10 de enero. Pero por diversas razones que no vale la pena entrar en consideración, lo estamos dejando para cuando la oportunidad nos los permita y nos los haga hacer valer la expresión de 8 millones de venezolanos que votaron por nosotros en las elecciones del pasado 28 de julio. Este es un régimen que está cada día más débil y más solo. Lo vimos en la toma de posesión. Ese es un régimen que cada día está más solo, pero no menos peligroso. En la medida en que está débil, en esa misma medida suele ser más peligroso, como lo está haciendo con mucha gente, incluyendo a mis familiares que los tienen secuestrados. González Urrutia envió un mensaje a los venezolanos en el exterior durante un encuentro con los connacionales radicados en Guatemala. Estamos respaldados por todos los venezolanos dentro y fuera del país. Estamos con 8 millones, casi 8 millones de votos en la espalda, y por eso es que a veces ustedes nos ven que estamos como cansados de ese peso. Pero es un peso que nos entusiasma y nos sigue, nos llama a seguir adelante. Ustedes son la representación de esa Venezuela que clama por el comienzo de un retorno a la democracia, que clama por el regreso de sus hijos a la patria, que clama por la reunificación de las familias. También afirmó que los migrantes venezolanos serán protagonistas de la reconstrucción del país. El próximo secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que los ciudadanos de su país son injustamente detenidos en Venezuela para luego ser usados como fichas de canje. Marco Rubio, quien desempeñará el cargo como secretario de Estado para el gobierno del presidente electo Donald Trump, destacó que uno de los desafíos que enfrenta actualmente Estados Unidos es la detención de ciudadanos estadounidenses en países como Venezuela, Rusia, China, que luego son usados para negociar su liberación a cambio de beneficios. Si bien aclaró que los ciudadanos estadounidenses seguirán teniendo libertad para viajar, Rubio consideró necesario crear una mayor conciencia sobre esa realidad, advirtiendo que es un riesgo real que puedan ser secuestrados. Rubio también afirmó en su discurso que Venezuela no está gobernada por un gobierno, sino por una organización de narcotráfico que se ha empoderado como un Estado nacional. En ese sentido, alertó que en Venezuela hay presencia rusa e iraní, advirtiendo que los iraníes están empezando a construir fábricas de drones y mencionó la presunta práctica del régimen venezolano de proporcionar pasaportes reales pero ilegítimos a los agentes de Hezbollah en el hemisferio. Por otro lado, Rubio calificó de decepcionante la postura de México ante los abusos que ocurren en Venezuela, aunque explicó que así lo establece la Constitución de México. Para él resulta frustrante la política exterior frente a la crisis venezolana. Y Países Bajos ordenó el miércoles a Venezuela eliminar 2 de los 4 puestos diplomáticos en el país, después de que Caracas redujera el número de enviados europeos autorizados en la nación sudamericana. En otra información, Iván Gil Pinto denunció que la sede diplomática de Venezuela en Oslo, Noruega, fue invadida y vandalizada. Además, señaló que la responsabilidad de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas es del Estado receptor, por lo que pidió a las autoridades noruegas dar con los responsables de estos atentados. Recientemente, Gil denunció que las sedes diplomáticas de Venezuela en Portugal, Colombia, Alemania, España y Costa Rica también fueron presuntamente vandalizadas.
Y especialistas en el tema migratorio prevén una salida elevada de venezolanos luego de la juramentación de Nicolás Maduro como presidente de la República, sin que hasta la fecha hayan sido publicadas las actas electorales del pasado 28 de julio. Que la economía no se vaya a recuperar y la represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado siga acentuándose son los dos motivos que pesan a la hora de tomar la decisión de irse de Venezuela. Según la Plataforma de Naciones Unidas para la Atención de Migrantes y Refugiados Venezolanos, el número de venezolanos fuera del país en diciembre de 2024 alcanzaba la cifra de 7.891.000 y tantas personas. Esto incluía personas que siguieron saliendo con posterioridad al 28 de julio de las elecciones presidenciales en un contexto de altísima represión, violaciones de derechos humanos, pero también de condiciones económicas que seguían deteriorándose. Con la inauguración de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero como presidente de Venezuela para el periodo 25-31, existe una altísima probabilidad que frente a un escenario económico que no parecería mejorar y que las violaciones de derechos humanos continúen, el escenario de movilidad de personas continúe también incrementándose como ocurrió en el último semestre del año 2024. ¿Quiénes se están yendo de Venezuela en este momento? En este momento, los últimos 2 años, quienes más han emigrado son hombres adultos de entre 18 y 35 años, por lo menos el conteo que se puede hacer desde la gente que cruza el tapón de Darién, ¿sí? Varones, más que todo. Sin embargo, ahora mismo la población que va a emigrar va a ser mixta. ¿Por qué? Porque hay varios factores que encabezan la decisión migratoria. Hay mujeres solas en Venezuela porque ya los varones avanzaron, o el hombre de cabeza de familia ya se fue, no regresó, se divorciaron o eran mujeres solas que ahora van a emprender la tarea de emigrar. La movilidad en Latinoamérica para los venezolanos es complicada. Que ahora mismo Latinoamérica y Centroamérica ha flanqueado todas sus fronteras con visas de turista o la solicitud de visas de turista. Yo no puedo entrar a ningún país, repito, a excepción de Colombia y Argentina, si yo no tengo una visa de turista. La gente por desconocimiento prefiere cruzar el tapón de Darién, pero no tramitar, por ejemplo, una visa de turista que puede costar 60, 80, $100, el valor de los aranceles consulares, porque infieren que es muy costoso o muy engorroso. Normalmente los trámites para las visas de turista, el requerimiento del Estado es simplísimo. Estados de cuenta de por lo menos 3 meses, un aval económico que diga que usted tiene cómo mantenerse en ese viaje si es turismo, y la presentación a una cita. En este momento es muy probable que cualquier destino sea viable para un venezolano que requiere la atención primaria de sus necesidades. Repito lo que dije antes. España, los países de habla hispana en general, para los venezolanos son una oportunidad porque no tienen que aprender otro idioma, pero en España las posibilidades de empleo, de repoblación de ciudades está siendo en este momento, digamos que catalogada en dirección hacia los migrantes, no digo solo los venezolanos, pero les pagan un sueldo o en proporción del número de integrantes de una familia para repoblar una zona. Los especialistas aseguran que Donald Trump será implacable con los inmigrantes que tengan antecedentes penales o hayan cometido algún delito en suelo estadounidense. A estos los deportará. En el Día del Educador en Venezuela, la Federación Venezolana de Maestros denunció la suspensión de sueldos al menos de 10.000 docentes sin que hasta el momento hayan recibido respuestas del Ministerio de Educación. Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, aseguró que el gremio docente no tiene nada que celebrar en este 2025. Denunciamos lo que hizo el Ministerio de Educación en el mes de diciembre y noviembre, de dejar a más de 10.000 educadores sin sueldo. Le suspendieron los salarios en el mes de diciembre. No tenemos nada que celebrar, solamente tenemos el valor de decirle al ministro de Educación, exigirle al ministro de Educación revisar los salarios de los maestros, revisar la seguridad social de los maestros, revisar la calidad de la educación que realmente ha sido cuestionada en los últimos años.
Desde la Federación Venezolana de Maestros hicieron un llamado al Ministerio de Educación para que se aboque a la discusión de la tercera contratación colectiva y de esta manera frenar el éxodo que atraviesa el sector. En este momento los estudiantes que están egresando del bachillerato no ven en la educación una profesión que les ofrezca ni seguridad social ni seguridad a nivel de remuneración diaria. Por lo tanto, entonces es casi que imposible convencer a quien pueda tener una herramienta y ese don que Dios le dio para la educación a que asuma estudiarla. Seguimos exigiendo también el arreglo de las instituciones educativas. Aquí en Caracas podemos decir que el 47% de las unidades educativas están en malas condiciones. ¿Cómo hoy un docente con estos salarios va a una unidad educativa cuando son sueldos de hambre? Muchos de los docentes dicen que estamos de vocación únicamente porque los salarios no alcanzan. Desde el magisterio venezolano aseguraron que la carrera docente es cada vez menos llamativa para las nuevas generaciones, especialmente debido a los bajos salarios y problemas que enfrenta el sector. Los representantes de la enseñanza aseguraron que es necesaria la firma de la contratación colectiva, además de cumplirse el resto de las promesas que han sido dadas por el gobierno nacional en años anteriores. Estamos hoy conmemorando 93 años de lucha sindical. Estamos luchando por la reivindicación de toda la carrera docente, la dignificación que nunca la hemos perdido. Simplemente han tratado de mancillar al magisterio y no han podido. Seguiremos nosotros luchando por nuestras reivindicaciones. Estaremos luchando siempre por la contratación colectiva, por el beneficio que hoy día se le está dando a los jubilados a través de la contratación colectiva y pretenden ignorarles. También estamos luchando por lo que nos quitaron, nos conculcaron, nos eliminaron, nos redujeron y nosotros queremos firmar la contratación colectiva que usted, señor presidente, convocó al magisterio para presentarle el proyecto. Lo hicimos y en febrero del 2021 comenzó la discusión, una discusión atípica, más de 3 años, cuando una discusión de un contrato colectivo solamente son 15 días. A pesar de las dificultades, los docentes aseguran que continúan realizando la labor de educar a niños y adolescentes venezolanos. Durante una misa en la Catedral de Barquisimeto con motivo al Día del Maestro, el Colegio de Profesores, Sindicato Venezolano de Maestros y demás organizaciones que agrupan al magisterio aseguraron que la educación está en emergencia por la falta de respuestas a sus exigencias salariales. Indudablemente, más del 50%, o alrededor de 170.000 profesionales de la docencia y trabajadores en general, se han ido, han renunciado del país o tienen otra manera de subsistir. Nosotros lo que hemos exigido en la calle, respetando la normativa laboral desde la Constitución para abajo, son nuestros derechos. Es por ello que aquí no cabe amenaza o situaciones de otra índole que no sea el cumplimiento de lo establecido en la normativa legal vigente. Vamos ya casi para 3 años con un salario que está actualmente en $3. Violentándose el artículo 91 constitucional que debería estar mínimo en $500. Igual exigimos el pronto restablecimiento de los derechos consagrados en los contratos y convenciones colectivas. Los profesionales de la educación enfatizaron que continuarán defendiendo sus derechos laborales en la calle de manera pacífica. Ataviados de negro, los maestros aseguraron que su salario murió y que el Estado se ha mostrado indolente ante esta realidad que viven los profesionales de la educación. En este 2025 se cumplen 3 años sin aumento de salario. De manera luctuosa nos vestimos debido a que el salario ya murió para los educadores. Durante estos últimos años se ha venido pulverizando el poder adquisitivo de los profesionales de la docencia y eso pareciera que el Estado patrono fuera indolente ante la realidad que vivimos los profesionales de educación. Nosotros solicitamos que se nos tome en cuenta, en primer lugar, se restituyan las primas contractuales que nos fueron confiscadas y disminuidas a través del memorándum 2792. En segundo,
la discusión pronta del tercer contrato colectivo único unitario o en su defecto un nuevo tabulador salarial. Los docentes no ejercieron acciones de calle como tenían previsto el día de hoy ante la presencia de funcionarios del Servicio Bolivariano